de la situación de crisis política y económica en Argentina. Es otro país del continente que ve cómo sus ciudadanos salen a la calle a protestar masivamente afectados por la crisis económica, provocando entonces una turbulencia política de importancia y de eso queremos hablar. Hoy lo hacemos con Fede Galigani, periodista argentino. Fede, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, buen día, Román. Un gusto saludarlo. Igualmente, gracias por atendernos. ¿En qué se ha traducido hasta la fecha el llamado argentinazo, Fede? Bueno, el sábado pasado, con motivo de un nuevo 9 de julio, día en el que se celebra la declaración de la independencia argentina, miles de personas marcharon a la Casa Rosada en una muestra más de lo que es el hartazgo de diferentes sectores contra el gobierno y también un poco lo que es la división en la sociedad, puesto que hubo dos movilizaciones por separado. Por un lado, estuvieron ciudadanos autoconvocados en una movilización que se impulsó en las redes sociales principalmente, que contó con la participación de varios dirigentes de la oposición, y por el otro lado, grupos de extrema izquierda que suelen marchar y que en los últimos días también lo han hecho en reiteradas oportunidades, y que lo hicieron una vez más en rechazo del acuerdo con el FMI y bueno, con una serie de reclamos en contra del gobierno también. Mm. No fue solo en Buenos Aires, entiendo que hubo movilizaciones en otras ciudades y me interesa saber, Fede, la respuesta de las autoridades. ¿Hubo represión a esas manifestaciones? ¿Qué se dice desde el alto gobierno? Bueno, sí, así es. También hubo varias movilizaciones en ciudades como Córdoba, Rosario, Santa Fe, en Mar del Plata. Realmente fueron varias las movilizaciones que se hicieron. Por parte del gobierno no hubo una respuesta, tampoco hubo represión Ujú, ni grandes disturbios, si bien un grupo de manifestantes en un momento más entrada la noche ujú, quiso ingresar a la sede de gobierno. La policía contuvo a los manifestantes y los disturbios no pasaron a mayores. ujú. Así también, en un momento, ambas movilizaciones, la de la izquierda y la de los ciudadanos autoconvocados, confluyeron en la Plaza de Mayo, que es la plaza que está ubicada enfrente de la sede del gobierno, pero reitero, no hubo Sí. grandes disturbios. Por parte del gobierno tampoco hubo así una respuesta a la situación económica. Ujú, En el último tiempo hubo un recambio del ministro, parte también de la tensión interna que hay en el gobierno entre los diferentes sectores. Recordemos que en el gobierno es una coalición que está compuesta por diferentes sectores. Hay sectores del kirchnerismo que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que en el último tiempo, sobre todo, sí. están más en desacuerdo con el presidente Alberto Fernández Ujú, y sobre todo con su política económica. Eso en el último tiempo derivó en la salida de quien era el ministro de ujú, Economía de Alberto Fernández, Martín Guzmán, el hombre que negoció el acuerdo con el FMI, un acuerdo también muy criticado por el sector del kirchnerismo. Y asumió Silvina Batakis, ujú. quien es una representante de otro de los sectores del gobierno y que por el momento, bueno, lo que dijo en la última Sí. conferencia de prensa que brindó ayer, antes de la apertura de los mercados, que va a continuar con la política económica que se venía Sí. llevando, que va a continuar con la política económica que planteaba Guzmán, con lo cual resta saber cuál va a ser la posición del otro sector del oficialismo, del kirchnerismo, después de los anuncios económicos que dio la ministra. Sí, anunció medidas para mantener el equilibrio fiscal, efectivamente se compromete a cumplir con el Fondo Monetario, estuve revisando al menos 7 medidas habría tomado. Uh -huh, Más allá de esas 7 medidas, Fede, el uh -huh. impacto que ese anuncio tuvo, es decir, ¿cuál será la reacción de los mercados, de la bolsa y de la gente? Un amigo que ha tenido que ir un par de veces a Argentina en los últimos días dice, mira, vine la semana pasada y ya notas un aumento en los precios importante. Hemos leído también en redes Uh -huh. sociales que algunos dicen que comienzan a escasear productos y bueno, siempre que se habla de la economía argentina está allí latente el fantasma del corralito que tanto daño hizo, ¿eh? Sí, sí, así es. La inflación acá en la Argentina sigue siendo relativamente alta. El mes pasado, en realidad en mayo, que fue la última inflación que se conoció, fue del 5,1% y ya tenemos una inflación acumulada del 30%. Algunas privadas estiman una inflación que rondará los 70 e incluso hasta los 90% anual, con lo cual la situación sigue siendo complicada y es verdad que los precios aumentan y la situación
se va complicando. Por el momento, escasez de productos no hay en gran medida, Ujú. pero sí comienzan a haber algunos faltantes. En las últimas semanas sí hubo faltante de gasoil. Ujú. El gobierno se lo atribuyó a la guerra que está sucediendo en estos momentos en Ucrania. Pero lo cierto es que hubo un importante faltante de gasoil, al punto tal de que muchos camioneros que transportan los productos de una provincia a la otra se quedaron sin combustible y se formaron filas de horas y horas para cargar gasoil. También hubo límite para cargar por límites por cada camionero, con lo cual eso también trajo movilizaciones por parte de los camioneros exigiendo una solución. eh, Hay expectativa en Sí. cuanto a la nueva ministra, hay expectativa. Lo cierto es que sí, insistió con que ella cree en el equilibrio fiscal, en que es necesario continuar con las metas del FMI, pero bueno, en este clima interno que vive el gobierno, también es importante saber cómo va a reaccionar los diferentes sectores Claro. que componen al gobierno, ¿no es cierto? Claro, entre las consignas, es Fede Galigani quien nos acompaña. Entre las consignas se escuchaba Argentina sin Cristina. ¿Qué hay de cierto? Porque a más de un analista hemos escuchado, Fede, decir que es Ujú. Cristina Fernández, viuda de Kirchner, quien tiene contra las cuerdas al presidente Alberto Fernández. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de uno y de otro en esta fórmula de gobierno? ¿Con qué cuenta ella? ¿Con qué cuenta el presidente Fernández? ¿Quién es el fuerte hoy? Bueno, la realidad es que como ejemplo podría ser que el ministro de Economía, Martín Guzmán, renunció justamente cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner estaba dando un discurso en uno de los actos. Ah, Varios de los ministros, la vicepresidenta Cristina Kirchner había hablado hace ya unos meses de funcionarios que no funcionan, apuntándole sin nombrarlos a diferentes funcionarios que respondían a Alberto Fernández y que según su visión y su criterio no estaban cumpliendo con su tarea de manera adecuada. Muchos de esos funcionarios terminaron renunciando. El último caso fue el de Martín Guzmán, quien quiso implementar una segmentación de los subsidios en las tarifas energéticas, y si bien en su carta de renuncia no señaló a eso específicamente como su motivo de renuncia, sí es cierto que hubo una gran resistencia por parte del kirchnerismo y por parte de la Secretaría de Energía, que si bien depende del Ministerio de Economía, está en manos de una persona, de un funcionario, mejor dicho, que responde a Cristina Kirchner y que se mostró en varias ocasiones en contra de esta medida. Lo cierto es que la medida ya fue anunciada en el Boletín Oficial, que es el medio por el cual el gobierno anuncia sus sí. medidas, y sin embargo aún no se ha implementado. El ministro Guzmán renunció y sin embargo el secretario de Energía sigue en su puesto y fue ratificado por la nueva ministra. Eh, Hoy por hoy en el gobierno el presidente se está quedando con menos funcionarios de los que respondían a él. Ujú. Eh, Silvina Batakis, como mencioné, no es que responde específicamente a Cristina Kirchner, es más bien una funcionaria que viene de Daniel Scioli, quien actualmente es el Sí. ministro de Desarrollo Productivo, que vino a reemplazar hace pocas semanas a otro funcionario que también renunció y que también era uno de los apuntados por Cristina Kirchner, que es Matías Culfas, quien era hasta ese momento el ministro de Desarrollo Productivo, y que también renunció luego de un discurso fuerte de la vicepresidenta y de críticas que el funcionario había hecho a ciertos aspectos del Mm, discurso que la vicepresidenta había hecho. mm. Con lo cual, eso quizás puede ser Sí, una muestra de sí. cómo está la situación actualmente. Claro. Fede, para terminar, ¿hay anunciadas nuevas movilizaciones? Por el momento no, sí uno de los sectores del gobierno, uno de los movimientos sociales que responden al gobierno, que responden al sector duro del gobierno, al sector quizás más alineado con la Ujú. izquierda, quizás más alineado con el kirchnerismo, eh, que está referenciado en el dirigente social Juan Grabois, muy cercano al Papa Francisco, cuestionó fuertemente las medidas de la flamante ministra Silvina Batakis, y anunció que si no hay medidas más
fuertes a favor del pueblo iban a empezar a movilizarse y anunciaron que el 20 de julio, si hasta el 20 de julio no hay medidas, se van a empezar a movilizar. Más allá de eso, la izquierda también tiene varias movilizaciones pendientes que se van a realizar en los próximos días. Fede, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana, muy gentil. Feliz día. Por favor, muchísimas gracias a usted. Fede Galigani es periodista argentino, nos ha acompañado para entender, acercarnos un poco a esta noticia que lleva días corriendo y que tendrá, bueno, una nueva fecha, el 20 de julio, fecha en la que se podrían hacer nuevos anuncios de nuevas movilizaciones, crisis política y económica en la Argentina. Les decía que había mucha información sobre COVID en nuestros titulares hoy. Bueno, 6:53 tenemos en Mundo.